¿Sabías que Isaac Newton, el padre de la física moderna, también buscaba la piedra filosofal? En este video, desvelaremos los cuadernos alquímicos secretos de Newton, explorando sus intentos por transformar metales y descubrir el elixir de la vida eterna. Desde su obsesión con la alquimia en su juventud hasta sus conexiones con sociedades secretas, revelaremos cómo estos estudios influyeron en su trabajo científico. Quédate hasta el final para descubrir cómo estos misterios ocultos de Newton podrían cambiar nuestra comprensión de su legado. La doble vida de Isaac Newton. Isaac Newton es universalmente conocido por sus contribuciones a la ciencia, especialmente por sus leyes del movimiento y la teoría de la gravitación universal. Sin embargo, una faceta menos conocida de su vida es su intensa dedicación a la alquimia. La alquimia es una antigua práctica filosófica y protocientífica que combina elementos de la química, la física, la astrología, el arte, la metalurgia, la medicina, el misticismo y la espiritualidad. Los alquimistas buscaban transformar sustancias básicas, como los metales, en otras más valiosas, como el oro. Esta práctica se conoce como transmutación. Además, perseguían la creación del elixir de la vida eterna, una sustancia legendaria que se decía podía otorgar inmortalidad y curar cualquier enfermedad. En sus cuadernos personales, junto a complejas ecuaciones matemáticas y observaciones científicas, encontramos símbolos crípticos y fórmulas místicas. Estos textos revelan que Newton dedicó mucho tiempo a intentar desentrañar los secretos de la transmutación de metales y la creación del elixir de la vida eterna. Para él, la alquimia no era solo una serie de experimentos químicos, sino una búsqueda de las leyes ocultas que gobiernan el universo. La influencia de la alquimia en sus descubrimientos científicos es un aspecto fascinante. A través de sus experimentos alquímicos, desarrolló una comprensión avanzada de la materia y sus propiedades. Estas investigaciones no solo alimentaron su curiosidad, sino que también le proporcionaron ideas sobre cómo funcionaba el mundo natural. Por ejemplo, su estudio de las reacciones químicas y las transformaciones de materiales puede haber informado su trabajo sobre las leyes del movimiento y la gravitación, conceptos que revolucionaron la física. Los cuadernos alquímicos también ofrecen una ventana a sus creencias personales. Revelan que veía el universo como un todo interconectado, donde el mundo físico y el espiritual estaban entrelazados. Creía que la alquimia podía proporcionar conocimientos profundos sobre la naturaleza de la realidad, conocimientos que iban más allá de lo que podía observarse directamente. Esta perspectiva refleja una visión del mundo en la que todo está vivo y conectado, una idea central en muchas tradiciones místicas y esotéricas. Para Newton, la ciencia empírica y la alquimia mística no eran disciplinas opuestas, sino complementarias. La ciencia empírica le permitía descubrir y describir las leyes de la naturaleza, mientras que la alquimia le ofrecía un camino hacia la comprensión de los principios ocultos que gobernaban el universo. En su mente, ambas eran formas válidas de explorar el mundo y buscar la verdad. Alquimia en el siglo XVII. Para entender mejor cómo Newton combinó su trabajo científico con la alquimia, exploremos el contexto histórico en el que vivió. En la Europa del siglo XVII, la alquimia no era simplemente una práctica oculta, sino una parte integral del pensamiento científico y filosófico de la época. La alquimia combinaba elementos de la química, la metalurgia, la medicina y la filosofía, y buscaba entender la naturaleza y las transformaciones de la materia. En este período, la línea entre ciencia y misticismo era difusa, y la alquimia jugaba un papel importante en la exploración de lo desconocido. La filosofía hermética, basada en escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, un legendario maestro de sabiduría,
tuvo una influencia significativa en los alquimistas y pensadores de la época. Esta filosofía sostenía que hay una conexión profunda entre el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano, y que el conocimiento oculto de las leyes naturales podía revelarse a través de la alquimia. Esta idea resonaba con las creencias de Newton, quien veía el universo como un todo interconectado y creía que la alquimia podía desvelar los secretos de la naturaleza. La influencia de los textos herméticos y esotéricos también se extendió a otros científicos prominentes de la época. Por ejemplo, Robert Boyle, conocido como uno de los fundadores de la química moderna, también estaba profundamente interesado en la alquimia. Boyle, como Newton, buscaba en la alquimia un entendimiento más profundo de la materia y sus propiedades. Otro destacado científico interesado en la alquimia fue Paracelso, cuyos trabajos en medicina y química mezclaban conocimientos prácticos con teorías alquímicas. El interés de estos científicos por la alquimia no se veía como una contradicción con sus trabajos más empíricos. Para ellos, la alquimia ofrecía una vía adicional para explorar y entender el mundo. En un tiempo donde el conocimiento era limitado y la ciencia moderna aún estaba en sus primeras etapas, la alquimia proporcionaba un marco conceptual para experimentar y formular nuevas teorías. Simbolismo de sus cuadernos secretos. Isaac Newton no solo escribió sobre física y matemáticas, también dejó atrás una vasta colección de cuadernos llenos de símbolos alquímicos y textos crípticos. Estos escritos ofrecen una visión profunda de su mente inquisitiva, pero entenderlos requiere conocer el lenguaje secreto de la alquimia. El simbolismo alquímico es complejo y está lleno de metáforas. En los cuadernos de Newton encontramos símbolos como el león verde, el águila roja y el dragón alado, cada uno representando diferentes sustancias y procesos alquímicos. Para interpretar estos símbolos es crucial comprender su contexto histórico y el significado atribuido por los alquimistas de la época. El león verde, por ejemplo, a menudo representa el ácido sulfúrico. En la alquimia, este símbolo es un agente poderoso en la disolución de metales, y su verdor simboliza la vitalidad y la capacidad de transformación. En los cuadernos de Newton, el león verde podría indicar su uso de ácidos fuertes en sus experimentos de disolución y purificación de metales. Este símbolo refleja su interés en los procesos de descomposición y recomposición de materiales fundamentales para la transmutación alquímica. El águila roja, otro símbolo común en los textos de Newton, representa la destilación o sublimación, procesos clave en la purificación de sustancias. La imagen del águila, un ave que vuela alto y se eleva por encima de la tierra, simboliza la elevación y el refinamiento de una sustancia. Newton utilizaba estos procesos para separar y purificar los componentes de los materiales con los que trabajaba, buscando obtener sustancias más puras y potentes para sus experimentos alquímicos. El dragón alado es un símbolo que suele estar asociado con la volatilidad y la transformación. En la alquimia, el dragón alado puede simbolizar una sustancia volátil que necesita ser fijada o estabilizada a través de un proceso alquímico. Para Newton, el dragón alado podría representar los desafíos y las oportunidades de trabajar con sustancias que cambian rápidamente y requieren un control cuidadoso. Este símbolo sugiere su interés en la manipulación de materiales volátiles y la búsqueda de métodos para estabilizarlos. Además de estos símbolos específicos, los cuadernos de Newton están llenos de referencias a cuerpos celestes como el Sol y la Luna, que a menudo representan el oro y la plata, respectivamente. En la alquimia, estos cuerpos celestes simbolizan los metales más puros y los objetivos de la transmutación. Newton podría haber utilizado estos símbolos para indicar sus experimentos
con estos metales nobles y su búsqueda de la piedra filosofal. Hermes Trismegisto, una figura central en la filosofía hermética, también aparece en los escritos de Newton. Hermes representa el conocimiento oculto y la sabiduría, y Newton a menudo se refería a sus escritos como una fuente de inspiración y guía en sus propios estudios alquímicos. Este símbolo refleja su creencia en la conexión entre el conocimiento esotérico y el empírico, y su búsqueda de una comprensión más profunda del universo a través de ambos. Diana's Tree y la vegetación de los metales. Uno de los experimentos alquímicos más intrigantes que realizó Isaac Newton es conocido como Diana's Tree. Este fenómeno ocurre cuando cristales de plata se forman en una solución química, creando una estructura que se asemeja a un árbol. Para entender cómo sucede, imagina disolver plata en ácido nítrico, creando una solución de nitrato de plata. Luego, al añadir un trozo de cobre a esta solución, los iones de plata se depositan sobre el cobre en forma de cristales, creciendo en patrones que parecen ramas de un árbol. Newton observó este fenómeno y lo interpretó como evidencia de que los metales no eran sustancias inertes, sino que poseían una especie de vida que les permitía crecer y transformarse. Esta idea se conoce como la vegetación de los metales. Newton veía en estos cristales una manifestación física de que los metales podían evolucionar y cambiar, algo que resonaba con su creencia de que todos los elementos del cosmos estaban interconectados y que existían principios ocultos que regían estas conexiones. La metáfora de la vegetación de los metales sugiere que Newton consideraba que los metales, al igual que las plantas, podían nutrirse, crecer y reproducirse bajo las condiciones adecuadas. Este concepto no solo enriquecía su entendimiento de la química y la materia, sino que también lo conectaba con las filosofías herméticas y alquímicas que veían el universo como un sistema vivo y dinámico. El Anima Mundi y la teoría del Salniter. Uno de los conceptos fundamentales en los escritos alquímicos de Isaac Newton es el Anima Mundi, o el alma del mundo. Este término proviene de la filosofía hermética, una tradición esotérica que sostiene que todo en el universo está interconectado a través de una fuerza vital. Según esta creencia, el Anima Mundi es una energía espiritual que impregna y conecta todas las cosas en el cosmos, desde los planetas hasta las piedras. Newton adoptó esta idea y la integró en sus estudios científicos y alquímicos. Creía que el Anima Mundi era responsable de fenómenos naturales como la gravedad y la cohesión entre los cuerpos celestiales. En otras palabras, esta fuerza vital era lo que mantenía unidos a los planetas y regulaba sus movimientos en el espacio. En sus escritos alquímicos menciona una sustancia que llama salníter, conocida hoy como nitrato de potasio o salitre. El salníter, según él, era un componente esencial que facilitaba la interacción entre los cuerpos celestiales y la Tierra. Creía que este compuesto no solo tenía propiedades químicas específicas, sino que también influía en la atracción gravitacional y otros fenómenos naturales. Especulaba que el salníter emanaba un principio activo, una especie de energía o espíritu que afectaba tanto a la materia inerte como a la viva, actuando como un puente entre el mundo físico y el espiritual. Para entender mejor la teoría del salníter, es útil conocer cómo se veía el nitrato de potasio en su época. El salitre era conocido por sus propiedades en la fabricación de pólvora y en procesos de conservación. Sin embargo, le atribuía un rol mucho más profundo y universal. Creía que el salníter contenía una fuerza que podía interactuar con las fuerzas naturales del universo. Llegó a estas conclusiones a través de sus estudios de alquimia y sus observaciones de la naturaleza. En la alquimia,
los compuestos químicos a menudo eran vistos como portadores de energías ocultas y espirituales. Al observar cómo el salitre podía producir reacciones potentes y cambios en los materiales, postuló que este compuesto debía tener un papel esencial en los procesos naturales a gran escala. Consideraba que el salníter era una especie de espíritu químico que facilitaba las transformaciones y movimientos en el universo. En su visión, el salníter no era solo una sustancia química, sino un agente vital que mediaba entre el mundo material y el mundo espiritual. Este agente podía explicar cómo y por qué los planetas se atraen entre sí y cómo se mantienen en sus órbitas. La idea de que un compuesto químico pudiera tener una influencia tan vasta sobre el cosmos refleja la visión integradora de Newton. Para él, la alquimia y la ciencia empírica no eran disciplinas separadas, sino diferentes formas de explorar y entender los mismos principios fundamentales. Al estudiar el salníter, buscaba una explicación unificada que pudiera reconciliar sus observaciones empíricas con sus creencias esotéricas. Aunque la teoría del salníter pueda parecer esotérica hoy en día, en su tiempo era un esfuerzo por encontrar una explicación unificada para los fenómenos naturales que observaba. Creía que al desentrañar los secretos del salníter, podría comprender mejor cómo funcionaba el universo en su totalidad. Esta búsqueda de una explicación unificada refleja la profundidad y la amplitud de su genio, combinando la mística alquímica con el rigor científico. En resumen, la teoría del anima mundi y del salníter muestra cómo Newton intentaba integrar sus estudios alquímicos con su trabajo científico. Creía que el salníter era un componente crucial para entender las fuerzas que gobernaban el universo, actuando como un puente entre lo físico y lo espiritual. Esta visión integradora y su búsqueda incansable de conocimiento hacen de Newton una figura única en la historia de la ciencia y la alquimia. Conclusión. A lo largo de este video, hemos explorado la vida y los trabajos de Isaac Newton desde una perspectiva menos conocida, la de su profundo interés por la alquimia. Desde sus investigaciones sobre la transmutación de metales y el elixir de la vida eterna, hasta sus teorías sobre el anima mundi y el salníter, hemos visto cómo Newton no solo buscaba entender el mundo físico, sino también desentrañar los misterios espirituales más profundos. Los símbolos y lenguajes ocultos en sus cuadernos revelan a un hombre que veía el universo como un todo interconectado, donde la ciencia empírica y la alquimia mística no eran disciplinas separadas, sino complementarias. Su trabajo en la alquimia influyó profundamente en sus descubrimientos científicos, demostrando que su búsqueda de conocimiento era amplia e integradora. Newton es recordado principalmente por sus contribuciones a la física y las matemáticas, pero su legado alquímico nos recuerda que su genio también se extendía a la exploración de lo desconocido, combinando rigor científico con una profunda curiosidad por lo esotérico. Este lado de Newton nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener una mente abierta y curiosa, dispuesta a buscar respuestas en los lugares más inesperados. Si te ha intrigado esta exploración de la vida oculta de Isaac Newton y deseas aprender más sobre conocimientos esotéricos y alquímicos, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Únete a nosotros en futuros viajes a través del tiempo y el misterio, donde desentrañaremos los secretos de los grandes genios de la historia. Nos vemos en la próxima aventura.